Hola, hola, bendiciones. Estamos nuevamente en un segmento de Aprendiendo en la Adversidad y hoy tenemos el honor de estar nada menos y nada más que con nuestros pastores, los pastores de mí y de mi familia. Y bueno, gracias por estar una vez más aprendiendo en la adversidad en este canal de Verdades del Día de hoy. Y pues hoy les vamos a contar un gran testimonio de cómo podemos caminar en fe aún en medio de la adversidad. Y para eso, nuestros pastores Litsi y Luis González están para contárnoslo. ¿No es así? Amén. Amén. Pues bendiciones, bendiciones. Aquí estamos con nuestra hermana Imelda aquí que nos invitó a su programa y sabemos que esto es una bendición. Este programa está llegando mundialmente y va a seguir creciendo más Amén, y lo más y creemos. más. Nosotros venimos, ustedes somos los pastores Luis y Lizzy, somos los pastores del Ministerio Cielos Abiertos, pero vamos a traerle un poco del testimonio de nosotros, de cómo Dios ha trabajado con nosotros. Yo lo voy a dejar con mi esposa ahora, con la pastora Lizzy, que ella va a empezar. Bendiciones, bendiciones. Y todo comenzó en el 2017, que ahí fue cuando nosotros realmente decidimos obedecer la voz de Dios y la palabra profética que se nos había dado en el 2002, prácticamente, de ser pastores. Antes de eso fuimos líderes y servimos en muchas áreas, en las iglesias. Fuimos primeramente unos servidores antes de ser pastores. Pero realmente comenzamos en el 2017 a obedecer lo que el Señor nos había llamado a obedecer, que fue el llamado de ser pastor y apacentar las ovejas de Él. Y todo comenzamos en una carpa, una iglesia sin paredes. Y en esa carpa allí Dios se movió semana tras semana y nos respaldó por 3 meses. Por 3 meses. Abrimos allí en esa carpa, fue algo que estábamos bien deseosos de ver la mano de Dios, obedeciendo cada palabra que Él nos decía, creyendo, montando y desmontando esa carpa, porque esa carpa no se podía quedar allí montada. Semanalmente también se montaba la carpa sábado y se desmontaba lunes esa carpa. Pero por 3 meses estuvimos allí viendo la mano del Señor, el respaldo, y allí teníamos solamente como 5 o 6 personas que iban. Y era una iglesia primero como familiar. Era la familia que nos apoyaron en ese momento. Pero a los 3 meses, ahí Dios pues nos abrió un lugar y ahí fue que cuando fuimos y rentamos en el Sheffield Plaza. Y ahí lo voy a dejar al pastor para que siga en ese momento de Sheffield Plaza, porque Dios empezó a abrir los cielos en cada momento, pero todo fue a través de una palabra profética, un caminar en fe y obediencia sobre todo. Y obediencia sobre todo. Estábamos un día, estábamos la pastora y yo sentados en la casa, estábamos hablando, dialogando, y ese día la pastora me dice, no estamos así, tenemos que mudarnos, ya sentíamos en el espíritu que tenemos que buscar un lugar. Y la pastora se movió, ese día yo estaba trabajando y ya salió recorriendo alrededor del área de Ocala y vio un lugar que decía se renta. Y ella fue, lo miró, habló con las personas y me llamó y yo dije, sí, vamos a verlo. Y era un lugar no muy grande, mediano, pero era seguro. No había que desmontar carpa, no había que montar carpa. Si llovía no podíamos estar tranquilos. Entonces ahí empezamos el proceso, nos mudamos para ahí, fue un proceso completamente, pero vimos que la mano de Dios estaba con nosotros completamente. Vimos el respaldo domingo tras domingo, el respaldo de Dios. Vimos completamente cómo se movía el Espíritu Santo. Y nosotros seguimos, como dijo la pastora, obediencia. Seguimos en obediencia con el Padre completamente, escuchando su voz, y no caminábamos nosotros si no escuchábamos la voz de Él. Y todo el caminar de nosotros así, escuchando la voz de Él. Y estuvimos ahí casi un año, en el 8, en Sheffield Plaza. Pero un día ya la iglesia se estaba llenando. Ya no había muchas sillas vacías, quedaban como 1 y 2. Y sabemos que cuando quedan un poco, Dios empieza a hablar. Hay que mover, hay que mover. Y ese día uno de los hijos de nosotros que estaba con nosotros en el ministerio, salió para afuera, terminamos el servicio y habían 2, en el 1 y el 2 de Sheffield Plaza estaban vacíos, se había vaciado. Y él fue y él cogió los de esos que decían se renta.
Y cuando los cogió, dijo, los voy a coger toditos y vamos a llamar. La pastora llamó y nos los rentaron. Y ahí empezamos el mover al 1 y al 2. Y aquí le voy a dejar la segunda parte, la otra parte que la pastora sabe de lo que estamos hablando ahora. Y ahí nos movimos en fe, pero hay una parte bien importante cuando tuvimos momentos de adversidad. Cuando estábamos en el Sheffield Plaza. Y no quiero que se brinque eso porque yo sé que el programa es aprendiendo la adversidad. Y en un momento dado, cuando estábamos en el 1, en un espacio, cuando llegamos a sacar los permisos, ahí el de seguro que nos da el permiso, nos dice a nosotros, es más fácil montar una barra que una iglesia. El enemigo puso adversidad, puso oposición para que nosotros no pudiéramos abrir como iglesia, porque ese espacio era comercial, no estaba preparado para una iglesia en el número 1. Y realmente nosotros ya la visualizábamos como una iglesia. So, tuvimos que prepararlo y tomó un poco de tiempo, sin importar los obstáculos, la adversidad que el enemigo hizo, nosotros creímos. Amén. Y seguimos y perseveramos ahí. Y lo mismo sucedió cuando nos movimos para los 2 espacios. El enemigo se opuso más y hubieron adversidades, pero nosotros nos movimos, caminamos en fe y creyendo en esa palabra profética. Llegó el momento de que ya en esos 2 espacios el Señor habló que ya nos iba a dar una casa. Venía hablando que nos iba a dar una casa para nosotros. Y ahí fue que nosotros dijimos, vamos a movernos en fe. Pero ¿qué pasa? También había palabras proféticas de que el Señor nos iba a dar una casa a nosotros. Que nosotros nos movíamos en fe buscando también esa casa para nosotros vivir, pero tampoco se aprobaba. ¿Qué pasa? En el momento que Dios estaba hablando para la casa, que era su iglesia, para la casa, su iglesia, nosotros tuvimos que tomar una decisión. Si pensar en nosotros, en nuestra casa personal, o pensar en la casa del Señor, porque en ese momento estábamos entre los 2, estábamos trabajando para los 2, organizándonos para los 2. Y naturalmente hay que buscar papeles, hay que sacar permiso, hay que buscar los papeles del banco. Y nosotros decidimos aguantarnos con la realtor de nosotros de la casa. Le dijimos, aguántate ahí porque tenemos que hacer unas cosas para la iglesia. Decidimos obedecer primeramente a Dios. Muchas veces buscamos hacer nuestra propia voluntad, queremos nosotros estar cómodos y que lo de Dios venga en segunda parte. Pero no, nosotros pusimos al Señor primero y por poner al Señor primero, el respaldo de Él fue completamente. Y cuando nosotros estamos buscando un sitio para mudarnos, para ver dónde podíamos hacer algo que yo le dije y logré al Señor fue, Padre, yo si tengo que comenzar desde el comienzo, porque comenzamos en una carpa, lo puedo volver a hacer, pero no ha sido fácil, Señor. No me gustaría, no quisiera comenzar desde el comienzo, o sea, formar una iglesia que tenga todo lo natural. Quisiera ya algo que sea establecido. Pero cuando aparecían las cosas para comprar, lo que aparecía era la estructura. Y en ese momento apareció una estructura que era un esqueleto para volver a preparar una iglesia. No tenía nada montado como una iglesia. Había que empezar desde cero. Pero ahí nosotros pues, yo me mantuve callada. Yo sabía lo que yo había orado para el Señor. Y yo confiaba, Señor, yo he caminado en fe. Yo he creído la palabra profética. Tú dices y yo voy a hacer. Yo voy a obedecer. Pero en ese momento, cuando ahí viene uno de nuestros hijos espirituales también, que nos estaba ayudando porque él es un hombre de negocio y él sabe cómo se maneja todo esto de negocio, fue a verificar con el realtor ese sitio donde íbamos para la iglesia, para comprar. Y cuando va allí, que le dijeron que ya lo habían comprado, que ya lo habían separado, ya habían puesto el dinero y ya no había, ya eso estaba separado. Pero ahí el realtor le dijo a él, pero hay otra facilidad, hay otro sitio, pero es una iglesia. Si tú quieres, ve hoy mismo, ¿verdad? Sí. Hoy mismo y te la podemos enseñar. Y cuando nosotros vinimos con nuestro hijo espiritual y vinimos con el pastor y vine yo y entramos aquí al parking. No entramos adentro, entramos al parking
Y cuando entramos al parking, ahí fue que el pastor dijo, esto es lo que el Señor nos tiene para nosotros. Nosotros no sabíamos que tenía una casa también. Wow. Cuando nuestro Hijo Espiritual nos dice, pero mire, también nos dijeron que tiene una casa donde viven los pastores que son de esta organización. Y nosotros de verdad, y nos miramos, nosotros habíamos parado nuestra casa, nuestra compra para hacerlo de Dios, y era porque Dios así lo quería. Dios nos iba a dar casa para la iglesia y casa para nosotros también. Amén. Amén. Y entonces, una de las cosas es que cuando vino la palabra profética, yo como el pastor de la casa, la cabeza de la casa, yo tenía que accionar. Y cada vez que venía yo lo pensaba, porque a veces nosotros nos sentimos cómodos donde estamos. Entonces la mentalidad es, aquí estamos cómodos, pero cuando la tercera vez Dios nos trajo la palabra profética. Y antes de llegar a la palabra profética, Dios nos habló una vez en el 1 y el 2, porque ya nos estábamos quedando incómodos, ya no se estaba llenando, y Dios nos dijo, hay que romper unas paredes. ¿Para qué? Para ampliar. Rompimos las paredes, ampliamos. Cuando rompimos las paredes, ampliamos, se siguió llenando el ministerio, la iglesia siguió creciendo, hasta que llegó un punto que nosotros dijimos, Dios, ya no somos nosotros. Ahora tú eres el que tiene el control de todo, porque ya nosotros hemos hecho lo que tú nos has dicho. Y ahí vino 3 palabras proféticas, pero yo le decía a la pastora, yo quiero, está bien, vamos a hacer lo que la palabra profética, lo que Dios nos está diciendo de comprar, pero yo no me quiero ir del área. Yo decía, yo me quiero quedar en este lugar, me gusta. Entonces fuimos a un lugar y ahí fue que la pastora me estaba hablando, que fuimos y cuando dicen que estaba vendido. Y ok, pero cuando me dijeron el precio, yo dije, era mejor que lo vendieran porque nosotros no íbamos, estaba demasiado altísimo el precio por una estructura a 4 paredes y había que invertir miles de dólares, miles y miles de dólares para hacer una iglesia. Entonces nosotros seguimos, entonces ahí nos comunicamos la pastora, yo con el líder y el realtor le dice, hay una iglesia que la están vendiendo, ¿ustedes quieren ir a verla? Y nosotros, sí, vamos a verla. Y cuando llegamos aquí, como dijo la pastora, miramos, wow, yo senté en el espíritu, esta era de nosotros. Así me le dije, esto es de nosotros completamente. Dios nos la dio, esto es de nosotros. Y cuando nos dice, vimos lo que, por pararlo de nosotros y dejar que Dios trabaje, vimos la mano de Dios completamente. Ahí Dios se glorificó con la casa, Dios se glorificó con la iglesia y Dios empezó a abrir las puertas completamente. Y ahí fue el trayecto completamente y ahí entró la pastora a bregar. Algo que ella había estudiado antes, hace años había estudiado, pero lo había aguantado. Algo que ella tiene su diploma y lo había aguantado ya, ok. Y ahí tuvo que sacar de su gaveta lo que ella había aprendido para empezar a hacer todo otra vez. Y ahí entramos en la palabra profética. Lo que quiero decir es, hay veces que la gente, Dios le trae una palabra profética, y cuando tú sabes que la palabra profética se va a activar cuando tú quieras, cuando tú caminas en fe y cuando tú eres obediente, pero tú tienes que accionar, tú tienes que correr en esa palabra profética, tú tienes que caminar sobre esa palabra profética y no mirar la adversidad, porque si yo le digo la adversidad como es el programa de la hermana Imelda, la adversidad de nosotros, ¿ustedes saben cuál era la adversidad? El COVID. El COVID. Sí. El COVID estaba en el medio de eso. Y eso es algo bien importante que se requiere mencionar. Sí. En medio de eso. En medio de eso, el COVID estaba. Y como mientras otras iglesias, otros ministerios estaban cerrando, porque por X o Y razón, estaban cerrando ellos y estaban vendiendo, nosotros en Ministerio Cielos Abiertos estábamos comprando. Sí. Y en eso nosotros decimos, tú sabes que la mano de Dios estuvo. Y según la mano de Dios estuvo en ese momento con nosotros, puede estar con cualquier otro pastor. Solamente es creer en la palabra profética, creer en la obediencia a Dios en número 1 y la fe. Y eso es lo que yo encuentro que eso es lo que nos ha movido a nosotros. No escuchar lo que dice la gente, sino escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ha sido una bendición y yo lo voy a dejar a mi esposa, que es... Y entonces... Pero esta iglesia estuvo cerrada 2 años. Cuando llegó el COVID, ahí fue cuando esta iglesia cerró con la otra organización. O sea, cuando nosotros entramos aquí, esta iglesia estaba cerrada. No estaba abierta hace 2 años. Ya estaba cerrada completa. Apartada para ustedes. Apartada, separada, con todo. Y cuando la fuimos a comprar, nos dejaron con las cosas, las vendieron con las cosas que estaban adentro y todo. Era todo, estaba todo preparado para nosotros.
¿entiendes? Que nosotros lo mirábamos y yo, Señor, cada vez que, hasta el sol de hoy, nosotros nos levantamos y miramos y todavía le damos gracias a Dios. Gracias a Dios, porque en ese momento de adversidad, mientras el mundo estaba pasando por una adversidad, Y la mente. y viendo todo lo que estábamos viendo en ese momento, ¿quién iba a pensar que nosotros estuviéramos creyendo ahí una palabra profética y moviéndonos para comprar? Un momento dado que no había una incertidumbre, ¿qué va a pasar? O sea que si alguien dice, los pastores González van a comprar en medio de la adversidad de COVID, muchos empezarían a murmurar. ¿Cómo? O sea, si se visualizara eso como no se puede creer en la mentalidad del hombre. Sí, sí. Y me han preguntado, ¿y cómo lo hicieron? Y yo misma, lo sobrenatural es inexplicable, es el Señor, es el favor inmerecido de parte de nuestro Padre Celestial. Y creímos y dimos los pasos de fe. Y algo bien importante que a mí me gusta recalcar, que me llama la atención, y lo voy a hacer ahora, es que usted menciona que cuando se pone primero los deseos y los planes de Dios, exactamente, Dios cumple con lo segundo. Yes. Exacto. Buscar primeramente, los planes de usted. Sí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y así le pasó a Salomón. Entonces la palabra se hace carne en este testimonio con la escritura de Salomón, que él buscó primero la voluntad de Dios para gobernar ese pueblo, y Dios le añadió riqueza, le añadió todo lo que quizá él no había pensado, pero que cualquier persona podíamos desear, ¿verdad? Sí, sí. En obediencia ustedes se mueven con el deseo de Dios, y Dios cumple el deseo de ustedes. De los corazones de y nosotros. Como José, también otra palabra que se hace carne aquí con su testimonio, es que él, en medio de esa adversidad como esclavo, en medio de esa adversidad donde todo el mundo estaba buscando qué comer porque estaba la crisis y solo Egipto tenía por medio, o sea, esa adversidad que todo el mundo estaba viviendo, ahora en él se convierte como una bendición. ¿Por qué? Porque ahí fue donde él subió a gobernar. Exacto. Se reconcilió con su familia, la palabra profética se cumplió. O sea, yo veo esa escritura en carne aquí, Amén. En este testimonio, que la palabra de Dios es verdad y se encarna en nosotros, se hace vida, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y que lo natural que tú tienes en la mano tuya, tú lo pones en las manos del Señor. Como dijo el pastor, yo estudié asistente administrativo. En un momento dado, yo decía, pero ¿por qué estoy estudiándolo? Me gusta, pues lo voy a seguir estudiando, lo terminé. Y mira para qué lo tuve que usar. Tuve que poner que en práctica, porque hubo que hacer muchos papeles, hubo que hacer muchas cosas, organizar todo como para presentarlo naturalmente al banco. Y presentarle a un banco o una organización sin fines de lucro, una iglesia, en un momento de crisis, ellos van a decir, espérate, ¿cómo ustedes sobrevivieron? Pues ¿sabes qué? Sobrevivimos porque la guianza del Espíritu Santo, ya Él nos preparó y nos dijo que iba a venir un momento, ¿verdad? Que levantáramos el altar familiar. Y a los primeros que le dio COVID, cuando vino la primera ráfaga, ¿a quién fue? A nosotros. A nosotros. La primera ráfaga de COVID fuimos a nosotras, nos dio bien, pero que bien fuerte. Y entonces, ¿pero qué pasó? Nosotros en nuestro mobile home, porque vivíamos en un mobile home, allí, en ese cuartito chiquito, hacíamos adoración y alabanza y el pastor predicaba. Ahí se rompió la estructura de ¿qué? De también nosotros ir a las redes sociales, porque nosotros no estábamos en redes sociales, pero Dios nos sacó de la comodidad y fuimos obedientes, porque a nosotros no nos gusta mucho la atención, eso de redes sociales, no. Y el Señor nos sacó en ese momento de crisis para las redes sociales, porque toda adversidad, vamos a ver qué bendición, qué es lo que Dios va a hacer en ese momento. Vamos a verlo para bien. ¿Qué voy a aprender? Aprendimos a que la palabra de Dios no se iba a detener. Fuimos fieles en lo poco, que no nos detuvimos para lo del COVID, y Dios nos dio lo mucho. Ahora es permanecer y cuidar lo que el Señor nos ha dado.
Así Amén. es. Un punto de, Imelda, es que algo que nosotros aprendimos fue que cuando llegó un momento que el Rialto nos dijo que si queríamos ver la iglesia por dentro, y nosotros cogimos la palabra, porque la palabra dice que todo lo que tú pises será tuyo, si eres obediente al Padre. Y entonces nosotros, cuando él dijo, sí, nos lo va a enseñar por dentro, nosotros está bien, no hay problema. Y vinimos, llamamos a los líderes de la iglesia, vamos a tal hora, vamos a estar, llegaron los líderes, entramos a la iglesia. Lo primero que nosotros hicimos fue, como dice, con alegría, con regocijo, con algarabía, porque ya esto era de nosotros. Hicimos como hizo el pueblo de Israel, le dimos 7 vueltas, 7 vueltas aquí dentro, y cuando terminamos el último, chofar, panderete, y gritamos, esto es de nosotros. Y cuando nosotros tenemos la certeza, con una certeza de que somos obedientes, de que Dios está con nosotros, la victoria es de nosotros. Así y en medio de todo, Dios nos lo dio. Y yo les declaré, cuando yo entré aquí, yo vi todo, yo le dije a la pastora, tú sabes qué, y nos van a dar esto, y me lo van a dar con todo lo que está dentro. No se van a llevar nada. Y así mismo nos dieron con todo lo que había dentro, sillas, televisores y todo. Todo nos lo dieron a nosotros. Así mismo estaba en él. Ellos no se llevaron nada. Y qué quiere decir que cuando tú hablas, tú caminas, tú corres bajo una palabra profética, pero número uno es que tú tienes que estar obediente al Padre, tú tienes que saber quién es tu Padre, tú tienes que tener una identidad de que te eres hijo. Ahí tú vas a saber completamente y tú vas a reconocer, tú sabes que tú no estás solo. Y como dijo la pastora, en medio del COVID, que a nadie, tú ibas a un banco y nadie te daba préstamo, nadie te daba eso. Y nosotros fuimos el primero, dijo que no, pero el segundo se abrió la puerta. Uno tiene que buscar la dirección de Dios. Pero cuando vino la palabra profética, nosotros sabíamos en el corazón mío, en el corazón de la pastora, que era para el momento. Porque estábamos viendo ya en el mundo espiritual, estábamos viendo todo lo que estaba pasando. Veíamos que nos estábamos quedando incómodos en el lugar que estábamos. Cuando estábamos quedándonos incómodos, quiere decir que ya era para el momento. Y ahí nosotros tuvimos que actuar. Para que yo actuara, tenía que Dios cambiarme completamente, transformar. Porque había veces que yo me sentía cómodo, como dijo ahorita, pero ahí Dios cambió completamente. Y no fue emoción, fue que en el espíritu Dios me habló, nos habló a los dos como pareja, como esposo, y dijimos, tú sabes qué, tenemos que actuar, tenemos que accionar por lo mejor del Ministerio Cielos Abiertos. Porque esto es, el Ministerio Cielos Abiertos, yo le digo, no es mío, ni de ella, es de Dios. Dios es el que tiene control desde el primer día que nosotros empezamos, que fue un domingo de resurrección. Ahí ese domingo Dios nos llamó, nos empezamos ese mismo. Y desde ese día hemos escuchado la voz de Dios. Y si hablamos al principio, como dijo la pastora, nosotros nos levantábamos todos los sábados a las 5:30 de la mañana a orar. Aunque no habíamos empezado en el ministerio, y empezábamos a las 5:30 en oración, buscando la dirección de Dios. Y eso es uno de los puntos claves que hemos tenido nosotros en el ministerio de la oración, a las 5:30 de la mañana. Pero lo profético, caminar y correr en lo profético. Caminar y correr. Viene una palabra profética, tú tienes que buscar la dirección de Dios. No dejar que las emociones te dominen. Es buscar la dirección de Dios. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Que Dios me guíe. Que es el propósito y el llamado de lo que Dios quiere con todo lo que está haciendo. Amén. Eso es la acción, las emociones, porque las emociones, si yo le digo la verdad, y si fuera emociones, ahí hubiera un problema, porque las emociones te van a llevar al momento. ¿Qué es momento? Lo que está pasando en el mundo, ese mismo momento. Pero ¿qué yo voy a hacer si el COVID está aquí? Aquí nadie va a vender una iglesia. ¿Y cómo yo voy a comprar una iglesia? Si escuchábamos por todas las noticias que se están cerrando los negocios, se están cerrando las iglesias, que nosotros vamos a comprar una iglesia, ¿no? El razonamiento también. Y eso es bien importante. Tú sabes que tú dejar que Dios te guíe completamente. Amén. Amén. Entonces, la pregunta sería aquí, en una sola palabra, si les preguntara qué aprendieron en la adversidad, ¿cuál sería? Obedecer. Obedecer, accionar y caminar en fe. Aleluya. Con eso yo creo que es bastante para que una vida pueda ser conducida y guiada por Dios. Amén. Amén. Y con estas palabras queremos terminar este segmento y invitarte a que creas y camines por fe. Amén. Acciones en la palabra que Dios ha dicho a tu vida y vas a ver que esa adversidad un día la vas a estar contando
como nuestros pastores nos están contando, que en medio de la adversidad ellos aprendieron fe, caminar en fe y accionar en obediencia. Amén. Con esto, quédate en tu corazón. Y ahí en medio de esa adversidad que tú estás pasando, créele a Dios. Amén. Sí, sí. Camina en fe. Y eso te está haciendo obediente a la voluntad de Dios, que no quiere que estés ahí. Porque no solamente es que Dios puede accionar en medio de la adversidad, sino quiere accionar. No solo puede, quiere. Amén. Y Él quiere bendecirte en este día y a través de este testimonio. Dios te bendiga. Amén. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. Yo declaro cielos abiertos sobre tu casa, cielos abiertos sobre tus finanzas, cielos abiertos sobre tus hijos, cielos abiertos sobre tu salud. Hay cielos abiertos. Vamos a cantar juntos. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoca que el cielo se una a la tierra, que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio. Solamente tienes que tener un corazón dispuesto. Solamente un corazón. Se están rompiendo los Tienes que tener